Mariana, buena noche. Buena noche, Mariana. Juan Pablo, buena noche. Mariana, ¿y si te vinculas, si sales y activas el micrófono al ingresar, qué tal? ¿O tienes problemas con el micrófono? Bueno, Mariana, pues dice que no le da el micrófono, Mariana. Y Juan Pablo tampoco, ¿cierto, Juan Pablo? Sebastián, buena noche. Ah, ok. Juan Pablo manifiesta que él no le da el micrófono, Mariana tampoco. Muy bien. Sebastián me escucha. Ok. Pero no puedes hablar tampoco. Ok. Ok, ok. Sebas, listo pues. Eh, Sebastián, bueno, pero Sebastián ya está dentro de la reunión. Listo. Sebastián ya está dentro de la reunión. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a la sesión. Juan Pablo Martínez, Mariana Arenas, Sebastián Rincón. Yo les decía, voy a compartir la pantalla pues para que empecemos rápido porque mire, ya van como 25 minutos, 22 minutos y la idea tampoco es dejarlos pues aquí indefinidamente. Voy a compartir pantalla para pues irles mostrando una información. Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla pues supuestamente. Em, Voy a mostrarles así brevemente cómo vamos en las evidencias de esta ficha hasta el momento. Les voy a mostrar el cuadro que yo llevo. Bueno, así está. Todas estas flechitas negras significan que ya están calificadas en Sofía Plus. Están calificadas aquí en Sayuna, pero también en Sofía Plus. Y que estamos en diagrama de sistemas y nos queda faltando documento colaborativo de la fase 3
formulación. De esta fase 3 formulación nos queda faltando solo documento colaborativo, que es la que vamos a realizar hoy. Y pare de contar. Entonces, así vamos. Diagrama de sistemas lo han realizado 1, 2, 3 y 4, 5 aprendices han realizado el diagrama de sistemas. Juan Pablo Álvarez, Mariana Arenas, Joan Sebastián Rincón, Sandri y Tatiana Patricia López. Son los 5 que han realizado el diagrama de sistemas y estamos en este momento en documento colaborativo. Y así va el panorama, pues. Eh, eh, Mire que hay muchos aprendices que están ahí como que sí, como que no, como medio colgados. Y eso no es bueno, porque van acumulando las actividades y llegarán a un punto en el que ya no puedan ponerse al día. Entonces voy a cerrar acá. ¿Me confirman, por favor? Perdón. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan o si está entrecortado? Bueno, dice Mariana que se escucha bien. Perfecto. Eso está muy bien. Listo. Entonces, quería compartirles eh, de nuestra plataforma lo siguiente. Estamos en cronograma fase 3. Miremos el cronograma fase 3 así rápidamente. ¿En qué nos encontramos en este momento? Estamos en esta actividad que se llama documento colaborativo para la solución de caso. Aquí en la fecha dice que va desde el 26 hasta el 30. O sea que ya pasó según esto, el 26 al 30. Yo no lo había programado, pues porque Jefferson estaba trabajando las dos actividades anteriores y creo que también tuvo dificultades en la primera fecha que programó y tuvo que reprogramarlo. Entonces yo dije, no enredemos la pita en este momento, esperemos un momentito y ya la estamos realizando. Sin embargo, la fecha aquí aparece ya vencida, pero no nos guiemos por esto, no nos guiemos por esto. Guiémonos por la fecha de la fase. Fecha de inicio 2204 del 26 y fecha de finalización 1706 del 26. O sea que el 17 de junio termina esta fase y hasta esta fecha tienen para entregar no solamente esta actividad, sino las 4, por lo menos en lo que tiene que ver con transversal de humanidades. Y con todos, todas estas actividades de esta fase terminan el 17 de junio, para que lo tengan en cuenta. Listo, 17 de junio, la fecha final para entregar todas sus evidencias. Espero que eso les quede claro, porque un poco después del 17 se cierra la fase, se restringe la fase y ya ustedes no pueden verla. Ustedes no pueden verla y ya se habilitaría la siguiente fase. Se habilitaría la siguiente fase. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces eso con respecto al cronograma. Vamos a mirar en la guía de aprendizaje, guía 3. Acuérdense, la guía 3 de la fase de formulación, por aquí la tengo abierta, nos dice que la actividad que nos convoca la noche de hoy es el documento colaborativo para la solución de caso. Es una actividad muy bonita, muy interesante, muy importante, crucial, justamente en relación con la situación en la que estamos viviendo en este momento en Colombia, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la historia de Colombia, la historia de los últimos
60 años de violencia. eh, y con lo que ocurre en este momento en el país, ¿cierto? Estamos en proceso de elecciones, vamos para segunda vuelta. ¿Y cuál es la verdad de las cosas? ¿Cuál es la profundidad y la verdad de las cosas, ¿cierto? No se trata de hacer proselitismo político y decir, es que ustedes tienen que elegir a tal o cual persona, no, un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio como de memoria histórica para revisar lo que ha pasado en Colombia en estos últimos tiempos. Eso es lo bonito, lo interesante, lo importante y relevante de una actividad como estas. Evidencia, documento colaborativo para la solución de casos. Como consecuencia de todo este proceso de reflexión, en esta actividad que nos convoca hoy, quedará como evidencia de aprendizaje una comparación, un ejercicio de comparación entre los procesos de paz de Colombia y el proceso de paz de Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Qué pasó en Sudáfrica con los procesos de paz adelantados allí? ¿Llegaron a un buen término? ¿Realmente concluyeron como procesos de paz? ¿Qué pasó allá? ¿Y qué ha pasado con los procesos de paz en Colombia? Es un tema magnífico, es un tema muy, muy lindo, muy importante. Y la información que nos proporcionan o nos brindan para hacer todo ese recorrido es magnífica. De hecho, ya se realizaron la actividad Hitos del conflicto armado, que va en esta misma línea. Entonces dice, para la realización de esta actividad, de la actividad de aprendizaje, se debe reconocer cada una de las características que la componen. Y hay las siguientes instrucciones. Primero, seleccionar un equipo de trabajo para realizar la actividad, no superior a 3 personas. Es más, los 3 participantes que se encuentran aquí conectados pueden hacer un mismo trabajo entre los 3, para que lo tengan en cuenta. Entre los 3 pueden hacer un mismo trabajo. Juan Pablo, Mariana y Sebastián pueden hacer un mismo trabajo y entregar los 3 el mismo trabajo. Se llama documento colaborativo y habla de trabajo colaborativo, cooperativo. Es eso. Pueden cooperar, pueden realizar un trabajo entre los 3 y entregarlo. No me atrevo a organizar más grupos porque no hay sino 3 participantes en las sesiones. Ya los demás verán cómo se asocian o inclusive lo hacen de manera individual, porque no están aquí, ¿cierto? Y el que no está, pues con el que no está no se puede contar. Por supuesto lo tienen que realizar porque es una actividad calificable. Ya ellos verán si se asocian en grupos de no más de 3 participantes o lo hacen de manera individual. Ustedes también lo pueden hacer de manera individual, pero si quieren asociarse los 3 para hacer el trabajo, es válido. Bienvenido sea, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces dice, seleccionar un equipo de trabajo, presentar el documento escrito teniendo en cuenta una organización adecuada, ideas claras, buena redacción, ortografía, gramática, además de la construcción de la bibliografía. Deben colocar una bibliografía porque en el material de formación hay varios autores que van a consultar para la realización de este trabajo, documento colaborativo para la solución de casos. Entonces, esos autores que van a abordar los diferentes temas, ustedes los pueden citar en una bibliografía para soportar la consulta realizada. Analizar el caso propuesto a partir de una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. Entonces, por lo general, cuando a uno lo ponen a comparar, lo más sencillo para estructurar y organizar la información es un cuadro comparativo. Voy a hacer una comparación entre dos procesos de paz, el de Colombia y el de Sudáfrica. Pues lo hago a través de un cuadro comparativo. Y ese cuadro comparativo lo incorporo en el trabajo, porque además hay unas preguntas que hay que responder. Hay 3 preguntas que hay que responder. Entonces, anexo al Word o al documento que voy a entregar el cuadro comparativo y respondo las preguntas en texto normal. Ahora, ese cuadro comparativo tiene unos criterios. Hay unos criterios de comparación. ¿Quiénes intervinieron?
¿Cuáles fueron los actores que intervinieron en los procesos de paz de Colombia y de Sudáfrica? ¿Cuál fue su manera de actuar? Es el otro criterio. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? Ese es otro criterio. Actuar y gestionar el conflicto. ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? Tercer criterio, intenciones e intereses. ¿Cuáles eran las condicionantes o circunstancias políticas? Condicionantes o circunstancias políticas, otro criterio. Bueno, políticas económicas, sociales y culturales de la situación. Y cómo se resolvió el conflicto es otro criterio. Entonces estamos hablando de quiénes intervinieron, un criterio. ¿Cuál fue su manera de actuar y gestionar el conflicto? Segundo criterio. ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? Cuarto. ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales? Se pueden mezclar todas esas en otro. Cinco. ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Seis criterios. Entonces, esos aspectos son los que se incorporan en el cuadro comparativo y a partir de ellos se establece la comparación. ¿Listo? Cuarto, realizar el documento de manera colaborativa, atendiendo e incluyendo además de lo anterior una portada con los datos de las personas en caso de que lo hagan de manera colaborativa que van a intervenir en el trabajo. En la portada iría el nombre de los tres entonces. Introducción, que es una explicación de en qué va a consistir la reflexión, el estudio de caso o la solución de caso, que es una comparación entre dos procesos de paz, y las conclusiones del trabajo, las conclusiones, lo relevante, lo importante, el aprendizaje, lo que quedó del ejercicio realizado. Entonces, leer y seguir las especificaciones del anexo. Hay un anexo que toma básicamente estos aspectos, pero suma tres preguntas más. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, documento colaborativo con la solución de caso en PDF. El Word se convierte en PDF y se carga. Extensión 4 páginas como mínimo, 6 páginas como máximo. Esto con respecto al a la guía de aprendizaje y nos está diciendo que el material de formación para la realización de esta evidencia es ser un agente de cambio, para que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a cerrar la guía de aprendizaje y me muestra, me dice, va a devolverme aquí, me dice que hay un anexo y el anexo es este documento, para que lo tengamos en cuenta. Venga, yo pregunto una cosita por acá. A ver, ¿están escuchando? ¿Se escucha entrecortado? ¿Está claro lo socializado hasta el momento? A ver, alguien que responda, pues. Mariana. Sí, o sea, se está escuchando claro, no se está entrecortando y la información suministrada es clara. ¿Qué hemos socializado hasta el momento? Un programa de actividades especificando la fecha de finalización de la fase, que es la fecha en la que se debe entregar toda la información. Se ha, se ha socializado la guía de aprendizaje, se ha socializado y se va a socializar entonces, y se va a socializar entonces el anexo, para que lo tengan en cuenta, pues. El anexo, básicamente la misma información de la guía de aprendizaje, pero con algunos punticos más que hay que tener en cuenta. Documento colaborativo para la solución de caso. Dice, Colombia no es el único país que ha vivido y vive en conflicto armado interno. No es el único país, casi todo Sudamérica ha pasado por esto. Y mire que nos están colocando a hacer una comparación con Sudáfrica, o sea que ni siquiera aquí en Sudamérica solamente. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina y Chile. Pero mire la situación en la que está Argentina en este momento. Superaron unas crisis tremendas, pero en este momento están en una crisis tremenda a partir
no sé si malas decisiones en la elección de su gobernante o en últimas, esos procesos de paz no son totalmente duraderos, depende de las personas, de sus decisiones, de cómo se estructura el país, depende de muchas cosas. Pero en el momento en el que Argentina pasó a superar una dictadura, la situación fue un poco diferente, no comparable con lo que está sucediendo hoy en día allá, a raíz de malas decisiones en la elección política, la elección de sus gobernantes, que sería muy bueno hacer una reflexión profunda, a ver qué es lo que pasa allí y qué es lo que está generando toda esa situación. Y Chile, o países en conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes se puede adquirir unas buenas experiencias de procesos transicionales y evitar al máximo los errores cometidos en ellas. A ver, ¿para qué revisar otros procesos, experiencias de otras naciones, de otros países? Pues para no cometer los mismos errores que de pronto ellos cometieron. Y aquí nos están hablando de un concepto muy importante que es el de memoria histórica. La memoria histórica es fundamental, es muy importante. Y el objetivo fundamental es no repetir lo que ya sucedió, lo que ya se vivió, se experimentó, los errores del pasado, conocerlos a profundidad, pues para no repetirlos, para que no ocurran nuevamente. Pero resulta que a la mayoría de gobiernos les interesa que no haya memoria histórica, que los procesos vividos, todos los errores cometidos se olviden y se puedan ir repitiendo las mismas experiencias, porque como la gente no se acuerda de lo que pasó o sufren de amnesia obligatoria, entonces eso es como lo más apetecido por la mayoría de los gobiernos y de los sistemas, que haya amnesia obligatoria, que no haya memoria histórica. Entonces, la memoria es muy importante porque nos alerta frente a lo que no debemos volver a realizar. Listo, es bien importante ese concepto de memoria histórica. Para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y necesidad de hacer y preservar la memoria. Países que pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que se han dejado en el olvido. Para desarrollar esta evidencia, debe leer con detenimiento el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano, dispuesto como material complementario en el componente formativo 4. Ya se los muestro. Ser agente de cambio. Luego, responda a las preguntas de reflexión en relación con los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia y entregue un documento con las instrucciones. Entonces dice, preguntas de reflexión. Al final aparecen las tres preguntas que van perdón, que van en texto normal, pero en el cuadro comparativo va lo que ya nos mostraban en la guía de aprendizaje y lo retoman en este anexo. Dice, para hacer un análisis de caso propuesto, realiza una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y el acuerdo de paz en Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas y sociales? ¿Cuál es la situación, perdón, y culturales de la situación y cómo se resolvió el conflicto? Es esa comparación. Ya se darán cuenta si el conflicto sudafricano en última se resolvió o no se resolvió. Y si el conflicto en Colombia se resolvió o no se resolvió. Yo creo que más apunta a un no que a un sí, ¿cierto? Tenemos de pronto pedazos tal vez borrosos de lo que ha sucedido, porque lo vimos en los noticieros, porque de alguna manera nos llegó la información, pero tal vez no hemos realizado un proceso juicioso de revisión de toda la historia, a ver qué fue lo que pasó.
en nuestro país? ¿En qué momento y con qué agentes o cuáles fueron, digamos, los agentes que intervinieron en esos procesos de paz, tanto de parte del gobierno como de parte de los grupos subversivos? Y si se resolvió o no. Y si se resolvió, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país en la actualidad? ¿Cierto? Y si no se resolvió, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se resolvió? Esa es la invitación, esa es la tarea, esa es la revisión que hay que realizar. Y el material que nos van a proporcionar es sencillamente completo y muy bien planteado, muy bien argumentado, fundamentado, construido y socializado. Entonces, no tiene pierde, pues ya vamos a también a dar un pequeño repasito por ese material para que vean la genialidad del material. Y las tres preguntas que nos están haciendo para colocarlas al final del documento son las siguientes. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? La paz es reconocida como un derecho humano. ¿Y de qué manera se fortalece? Segunda pregunta, ¿cómo crees que puedes aplicar este espacio formativo, esta evidencia de aprendizaje, esta actividad de aprendizaje, después de mirar el material de formación, mirar el material complementario del proceso de paz en Sudáfrica? ¿Cómo aplicas todo este conocimiento, toda esta información revisada, analizada, incorporada a tu vida cotidiana? O sea, ¿esto para qué te sirve en tu vida cotidiana? ¿Qué decisiones puedes tomar a partir de esta información? ¿Qué decisiones puedes tomar? A ver, admitamos a Mariana que se había salido. ¿Qué decisiones podemos tomar a partir de esta información? Interesante pregunta. ¿Cómo construimos paz? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde se construye la paz? ¿Qué valores implica construir la paz? ¿Se puede gobernar sin ética? Pregunta tremenda. ¿Un país se puede gobernar sin ética? ¿Un proceso de paz se puede alcanzar sin ética? ¿Para qué un proceso de paz? ¿Es válido que un gobierno diga para qué un proceso de paz? ¿Cuál proceso de paz? Eso no funciona, eso no existe, eso no sirve para nada. ¿Es válido que un gobierno asuma una posición de esas? Tremendas preguntas. ¿Cómo construimos la paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿O a quién le corresponde construir la paz? Estas preguntas no son cualquier pregunta, son preguntas que requieren profundidad y mucha reflexión. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. ¿Quiénes son los agentes involucrados para construir la paz en una nación, en un país? ¿Quiénes son los agentes involucrados? Y yo hago parte de esos agentes, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hace parte de esos agentes, o eso que lo construyan otros. Y yo me saco de la responsabilidad, me excluyo. Yo me lavo las manos. Tremendas preguntas. Entonces, cuadro comparativo con esta información y responder estas tres mega preguntas que requieren de una tremenda profundización. Y yo le sumaría, dese un vistazo a lo que está ocurriendo en nuestro país hoy en día, en este preciso momento. Vamos para segunda vuelta, en un país tremendamente polarizado, ¿cierto? Y podría decirse uno y podría decirlo uno desinformado, polarizado y desinformado. Tal vez un poco patas arriba y al revés, ¿cierto? Donde lo que se privilegia es lo tramposo, lo corrupto, lo equivocado, y lo que se condena de pronto es lo que podría hacerle mucho bien a un país como Colombia. Entonces, más allá de hacer una invitación expresa a asumir una posición por unos u otros. La invitación es hacer una reflexión muy profunda a la luz de estas preguntas que nos están planteando aquí.
dejarnos interpelar por la realidad de nuestro país y mirar qué es lo más conveniente, qué es lo más conveniente para nuestro país, no para el bolsillo de algunos, para nuestro país. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué necesita hoy nuestro país? Es como la reflexión. Y esta actividad, pues, como anillo al dedo, para hacer una reflexión profunda y exhaustiva al respecto. Bueno, esto con respecto al anexo. Tengan en cuenta entonces que el anexo nos dice también de manera muy clara qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces, aquí en la guía, perdón, en la plataforma Sayuna, volvemos, está el cronograma. El cronograma nos ubica, nos posiciona. Está la guía de aprendizaje 3, que fue la que revisamos, guía de aprendizaje 3, pero también está, bueno, el anexo, que el anexo se ubica aquí dentro de la actividad como tal, actividad 6, actividad de aprendizaje 6. Aquí se las voy a mostrar, documento colaborativo para la solución de caso, y aquí se da clic para acceder al anexo. No se les vaya a olvidar esta partecita. Es muy importante ver el anexo porque ahí es donde nos están dando una información adicional para la realización de esta actividad de aprendizaje. Una vez revisado el anexo, entonces vamos al material de formación. Y el material de formación, cuando le damos clic al material de formación, nos aparece ser agente de cambio. Damos clic en ser agente de cambio y nos aparece este contenido, la introducción, historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, fundamentación de los acuerdos de paz, la importancia de la cultura de la paz, una síntesis y una actividad didáctica opcional con algunas preguntitas que miden como, en últimas, qué apropió, con qué se quedó, qué aprendió y qué fue pues como lo más relevante en el proceso de aprendizaje al revisar este material de formación. Y para que lo tengan en cuenta, cuando vamos aquí a ver contenido, me aparece este menú y en el menú me aparece material complementario aquí en la parte de abajo, síntesis, actividad didáctica, glosario, material complementario. Cuando damos material complementario, aquí en el segundo material de complementario, fundamentación de los acuerdos de paz, me aparece lecciones del proceso de paz sudafricano, revista de información y debate pueblos. Entonces yo le doy clic ahí y me descarga lecciones del proceso de paz sudafricano, toda la información y de hecho otros elementos que puedo desplegar desde esta columna a la derecha. Toda la información más importante, más relevante. Mire que no es demasiado saturado. Todo lo más importante del proceso de paz sudafricano, como para responder las preguntas en la solución de caso del cuadro comparativo. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Se resolvió el conflicto? ¿No? Circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales y todos esos aspectos que me están proponiendo como criterios de comprensión para que lo tengan en cuenta, pues. Listo, vea, qué fabuloso. Y no es cosa del otro mundo. Entonces, cuando, cuando miramos ese menú, entonces nos muestra el material complementario. Y aquí entonces en el desarrollo del tema de la historia bélica en Colombia, que requirió, que ha requerido profundos procesos de negociación y de diálogo, tal vez sin resoluciones totalmente definitivas que implican otros procesos y otros diálogos, ¿cierto? En la medida en que haya voluntad para ello, eh, pues el tema no es sencillo de resolver, pero sí nos están haciendo una invitación a hacer una comparación, una comparativa en lo sucedido hasta el momento. Bueno, entonces dice introducción, con un abrebocas, con un preámbulo, nos ubica en ese conflicto de paz, perdón, ese conflicto armado en Colombia, con múltiples acuerdos de paz, con diferentes actores armados.
desde herramientas jurídicas sociales, orientadas hacia la consolidación de la paz. Listo. Entonces, continuamos mirando después de la introducción, dice Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, contexto político social, contexto social y político, y toda una información muy interesante. Entonces, aquí hay una línea del tiempo, y en esa línea del tiempo nos van manifestando, a ver, qué es lo que ha sucedido en Colombia. Mire, por aquí es de 1810 con la Patria Boba. Es un viaje bien, bien interesante. Guerra de los Supremos, Guerra de los Supremos parte 2, Guerra de los Mil Días. Ya estamos aquí en 1899 a 1902, más de 100 años. El Bogotazo parte 1, el Bogotazo parte 2, Frente Nacional 1958. Nacimiento de la ANAPO 1961, FARC 1964, LELN 1965, en las elecciones 1970. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como que no aprendemos, ¿cierto? Como que no aprendemos. Vea, fraude electoral 1970. ¿Y de qué es lo que se ha estado hablando en estos últimos días aquí en Colombia? De uno u otro partido, de una u otra posición, porque eso todo el mundo le toma al otro. Pero pareciera que está más inclinado hacia un lado que hacia otro, ¿cierto? Entonces, aquí hay una segunda parte de esa línea del tiempo respecto a la situación bélica en Colombia, a los conflictos armados y a toda la problemática de violencia en Colombia. Aquí hay otra parte de la historia, Bonanza del narcotráfico parte 2, toma del Palacio de Justicia 1985, toma del Palacio de Justicia 1985 parte 2, muerte de Galán, mejor dicho, Galán parte 2, desmovilización M19 1990, muerte de hasta muerte de Pablo Escobar. ¿Y qué fue lo que pasó? Como en esos hechos o en esas circunstancias. Masacre de Mapiripán, 1997. Infiltración de las FARC, 2011. Mire, lo interesante. Y continuamos. Acuerdos de paz que se han llevado en Colombia. Entonces aquí nos van presentando todos esos acuerdos de paz que se han realizado y quiénes han sido los actores, qué ha sucedido, cuáles han sido las circunstancias, eh, los móviles, cuál ha sido la intención o la intencionalidad, lo que nos están preguntando para el cuadro comparativo. Mire, aquí está entonces toda la información clarita. Ahí es que darle una buena revisada. Fundamentación de los acuerdos de paz. ¿Por qué es importante asumir una posición favorable frente a los acuerdos de paz? Porque sí, porque no, porque es conveniente, porque es benéfico, etcétera. Listo. Y continuamos con la importancia de la cultura de la paz, resolución de conflictos, negociación. A ver qué están pidiendo acceder. Démosle admitir. A Mariana Arenas. Se ve que hay dificultad con la conectividad. Bueno, los mecanismos autocompositivos, los mecanismos heterocompositivos, ¿de qué se trata? ¿Eso a qué hace referencia? Acuerde que estamos hablando de procesos de paz, resolución de conflictos y negociación. Bueno, cultura de la paz, ¿qué es la cultura de la paz? Listo. Y hasta ahí llega la información. Entonces, les garantizo que este material que nos están proporcionando aquí es para sentarse. Si le gusta el café, con una buena taza de café y darle una mirada a todo esto detenida, a todo esto para quedar bien dateado y para ir llenando como todos esos baches o todos esos vacíos que tenemos de la historia de Colombia, la historia bélica de Colombia, porque tal vez nos hemos quedado con fragmentos que nos han llegado de manera aislada. Entonces, qué interesante tener un panorama continuo, de principio a fin, de realmente qué es lo que ha pasado, para poder tener argumentos y criterios
y no repetir como loros lo que otros están diciendo y no dejarnos meter los dedos en la boca y asumir con criterio posiciones fundamentadas, ¿cierto? Y repito, no es proselitismo político. Y faltaba más que decir, es que usted tiene que asumir tal o cual posición. No, datéese, documéntese, estudie, reflexione, conozca, no por lo que dicen otros, sino por un estudio juicioso de la historia. Y ahí sí asuma una posición. Es que lo que está diciendo por aquí o por allí es totalmente falaz o se están aprovechando de la gente, porque esa no es la verdad es otra. Pero para uno asumir una posición con conocimiento de causa, tiene que leer, estudiar y fundamentarse, a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando, para que no nos metan los dedos en la boca. Así de sencillo. Listo. Entonces, este es el material de formación, ser agente de cambio, y es que ese nombrecito que tiene también, ser agente de cambio. Para uno ser un agente de cambio, tiene que tener argumentos, tiene que tener fundamentos, porque de lo contrario van a jugar con uno y se van a aprovechar de uno. Pero entonces uno no va a ser ningún agente de cambio, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta, pues, material de formación, entonces lo cerramos. Ya saben que hay un buen material de formación, que hay que consultar, que hay que documentarse, que hay que estar en la jugada con esa información. ¿Listo? Bueno, así las cosas, hemos pasado por todo, hemos pasado por todo y hemos dado claridad desde el cronograma, pasando por el material de formación, el anexo, la guía de aprendizaje, y de esa manera hemos aclarado qué es lo que hay que hacer. Te repito así brevemente, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, en un Word que después convertimos en PDF, hacer una comparación entre los procesos de paz de Colombia y de Sudáfrica, para lo cual revisamos el material de formación, ser agente de cambio, donde básicamente en dos fragmentos de línea del tiempo está todo este proceso muy explicado, pero también más bien resumido. eh, ¿Cuáles han sido esos procesos de paz concretos? ¿En qué periodos de gobierno y bajo qué líderes o presidentes se han llevado a cabo? ¿Quiénes han sido los actores? ¿Cuál ha sido la intención? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuáles han sido las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera? Información para establecer ese comparativo está ahí en ese material de formación, será agente de cambio. Y como nos están pidiendo hacer un comparativo con Sudáfrica, también nos están proporcionando en el material adicional complementario ese proceso de paz sudafricano con toda esa información para poder hacer ese comparativo. Y nos están pidiendo que resolvamos después de la comparación tres preguntas que son ya más aterrizadas a eso en últimas, ¿para qué me sirve? ¿Qué me aporta? ¿Cómo me enriquece? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me pone a pensar? ¿Cómo me hace una persona crítica, que asuma una posición crítica, que no se deje manipular ni meter los dedos a la boca, sino que asuma una posición fundamentada, argumentada? ¿Cómo este material de formación, esta actividad de aprendizaje me sirve para mi vida cotidiana? Es otra pregunta. Son tres preguntas muy sencillas que lo llevan a argumentar desde una posición muy crítica. En últimas, ¿esto para qué me sirve o qué me queda de todo esto? Me están diciendo que en ese trabajo escrito hay que colocar una portada, hay que colocar una introducción, hay que colocar una bibliografía y hay que colocar unas conclusiones. Y que ese trabajo lo puedo hacer de manera cooperativa. Más claro, no canta un gallo. Y lo bueno
les queda a ustedes como tarea con un buen pocillo de café, imagínense, hacer ese repaso de la historia de Colombia, que está muy resumido. O sea, yo sé que si usted toma un libro de la historia de Colombia, 200, 300 páginas, eso sería una locura para hacerlo en tan poco tiempo. Pero aquí en el material de formación del SENA, pues ya está avanzado, desarrollado, resuelto. Le están dando a usted la información ya pulpita, muy concreta. Entonces no es sino abordar ese material, leerlo, apropiarlo para poder sacar unas buenas conclusiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal pues? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Algún pronunciamiento? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Juan Pablo Álvarez está escribiendo, porque casualmente ninguno tiene la posibilidad de micrófono, pero bueno, tenemos el chat y por ahí por ahí nos podemos entender. Recordarles que en un rato descargo la sesión y les comparto el enlace a través del WhatsApp para que puedan acceder a la grabación de la sesión en línea en caso de que necesiten, puedan tener la información allí y que sea de gran utilidad para la realización de la actividad de aprendizaje. Bueno, Juan Pablo está escribiendo. Eh, no sé si alguno más quiera dar su opinión. Sebastián Rincón, Mariana. A ver, Juan Pablo está escribiendo todavía. Bueno, Sebastián dice que no, pues no, que no va a comentar nada, pero supongo que le quedó muy claro todo. Bueno, seguían del video. Además, Mariana, a través del WhatsApp, en el caso que tengan alguna duda, con el mayor de los gustos estará dispuesto a escuchar, a orientar, a proporcionar algún material adicional. Juan Pablo dice, profe, me parece un material muy importante porque habla de toda la historia para no volver a repetirla y no llevarnos a la violencia, a pelear unos con otros. Qué bonito, Juan Pablo. Qué chévere y contundente mensaje. Es que esa es la finalidad. Conocer la historia para no repetirla. Y que no nos pongan a matarnos al pueblo contra el pueblo como tontos, ¿cierto? Porque eso es lo que pareciera que se pretende. Poner al pueblo a que se mate con el mismo pueblo. Pero como no somos tontos, ¿cierto? Y no permitimos que nos metan los dedos en la boca, nos formamos para tener argumentos y poder tomar decisiones fundamentadas. Eso está muy bien. Bueno, entonces dice Sebastián Rincón que todo muy claro. Bueno, Mariana dice, si tenemos alguna duda, pues volveremos al video o ya saben que a través del correo electrónico o el WhatsApp, si necesitan alguna información adicional o alguna claridad, con el mayor de los gustos. Entonces, ¿ustedes harán el trabajo de manera individual o se atreven a hacer un trabajo entre los tres? O ven muy complicado hacer un solo trabajo? Espera un momentito que va a dar una opinión. Sebastián Rincón, para mí es mejor individual porque viaja mucho, tiene razón. Por eso es opcional, no es camisa de fuerza. Si se quieren hacer, yo no veo problema en hacerlo individual. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema entonces en que sea un trabajo individual.
No hay ningún problema, la verdad. Y sabemos de las dificultades. Es complejo por el ritmo de vida, el nivel de ocupaciones, en la distancia, a veces las limitaciones para entrar en contacto, pues. Entonces, dejémoslo individual, una tarea individual, una actividad de aprendizaje y una evidencia individual. Listo. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Tremendo trabajo, sí, reconozco que es un trabajo muy serio, muy importante. No podemos hacer proselitismo político y no se trata de eso, pero ganas no dan, ¿cierto? Ganas no dan de meter el tema político y venga, debatamos y hablemos y charlemos, pero no, no, no. Digamos que no está del todo permitido, pues, eso. Pero yo sí quiero volver a recalcarles, no solamente a ustedes tres, sino a todos los aprendices que se van a enfrentar a esta evidencia de aprendizaje, que lo hagan de manera muy intencionada. En caso de que tengan dudas respecto a las decisiones políticas que hay que tomar en la próxima jornada de elecciones, que tengan, que tengan mucha claridad. Y yo creo que un espacio de reflexión de este nivel les va a dar mucha claridad en caso de que estén confundidos. Listo. Y que sus decisiones realmente redunden en bienestar para el pueblo colombiano. Porque esta Colombia, la situación en Colombia es compleja, ¿cierto? Y aquí necesitamos ser líderes muy éticos, morales, con muchos valores, que puedan asumir de verdad un proceso serio con nuestra querida Colombia. Y una manera de hacerlo es en un buen proceso de reflexión, que nos quite todas las dudas y nos dé claridad. Ánimo, pues, una invitación no solamente a realizar esta evidencia, sino las anteriores, ponerse al día para que el proceso formativo avance exitosamente. Yo de verdad les agradezco muchísimo, Sebastián Rincón, Mariana Arenas, Juan Pablo Álvarez, queridísimos aprendices comprometidos que se vinculen a estos espacios. De verdad que les deseo el mayor éxito en todo su proceso formativo. Ya nos quedan solamente las actividades de la fase 4, que eso será por allá más adelante. Y por lo pronto hasta aquí llegamos en esta fase. Como les decía, no queda más que se pongan al día para poder calificarles sus evidencias y emitir los juicios en Sofía Plus, que eso es lo que ustedes necesitan también, porque esa es la credencial para seguir avanzando. Por lo pronto, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que sea un proceso muy significativo de aprendizaje con la realización de esta evidencia. Los aprecio mucho y espero pues que nos veamos en la fase 4. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Juan Pablo está escribiendo. Buenas noches, profe. Muchas gracias por su dedicación. Con el mayor de los gustos. Que estén muy bien. Nos vemos.